Es probable que dentro del último tiempo y debido al contexto sanitario global hayas escuchado mucho el término de PCR, pero ¿qué significa? ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza la técnica de PCR? La reacción en cadena de polimerasa o PCR es una de las técnicas de biología molecular más importantes y revolucionarias de las últimas décadas, desarrollada en un principio por el bioquímico Kary Mullis en 1985. Este método ha recibido múltiples modificaciones que le han permitido ser parte vital en investigaciones de distintas ramas de la ciencia, incluyendo la medicina forense. La PCR permite obtener in vitro millones de copias de fragmentos de material genético a partir de una sola molécula. Se basa en la replicación celular in vivo, en la que actúan proteínas cuyo fin es obtener dos hebras nuevas de ADN a partir de otra que funciona como molde. Al igual que la replicación de ADN en un organismo, la PCR requiere de una enzima ADN polimerasa que produzca nuevas cadenas de ADN mediante el uso de las cadenas existentes como molde. La ADN polimerasa que normalmente se utiliza en la PCR se llama Taq polimerasa, por la bacteria tolerante al calor de la que se aisló, Thermus aquaticus. Esta solo puede hacer ADN si hay un cebador, una corta secuencia de nucleótidos que proporciona un punto de partida para la síntesis de ADN. En una reacción de PCR, la región de ADN que será copiada o amplificada se determina por los cebadores en el que él o la investigadora elija. Los cebadores se unen al molde mediante complementariedad de bases. Cuando los cebadores se unen al molde, la polimerasa los extiende y la región que se encuentra entre ellos se copia. Pasos de la PCR. El primer paso es la desnaturalización, a 96 grados Celsius. La reacción se calienta para separar o desnaturalizar las cadenas de ADN. Esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Paso 2. Templado. La reacción se enfría entre 55 a 65 grados Celsius para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. Paso 3. Extensión. A 72 grados Celsius. La temperatura de reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN. Este ciclo se repite de 25 a 35 veces en una reacción de PCR típica, que generalmente tarda de 22 a 44 horas según la longitud de la región de ADN que se copia. Si la reacción es eficiente, puede producir miles de millones de copias a partir de una o unas cuantas copias de una región blanco. Habitualmente, los resultados de una reacción PCR se visualizan al usar electroforesis en gel. Los fragmentos de ADN de una misma longitud forman una banda en el gel que se puede identificar a simple vista si el gel se tiñe con un pigmento que se une al ADN. El objetivo final de la PCR es producir un gran número de copias de fragmentos de ADN para que pueda analizarse o usarse de alguna otra manera, como en electroforesis en gel, donde el ADN amplificado por PCR se puede secuenciar. Esta técnica es utilizada en el diagnóstico molecular, ya que al amplificar la muestra es más fácil identificar virus o bacterias causantes de una patología. Dentro de los reactivos necesarios para llevar a cabo una PCR, es necesaria una enzima polimerasa capaz de copiar una secuencia de nucleótidos. Existe una gran variedad de polimerasas, pero las más utilizadas por sus capacidades, eficacia y precio se obtienen de la bacteria Thermus aquaticus, que se llama Taq. Es termoestable, o sea que puede funcionar a altas temperaturas con una precisión de un error por cada millón de pares de bases. Una polimerasa con menor frecuencias de errores y más rápida, pero a la vez más cara, es la polimerasa Fusion. Se utilizan nucleótidos sueltos con los cuales la polimerasa podrá formar su cadena copia y estos deben estar en forma de DNTPS o desoxirribonucleótidos trifosfato. Además, se utiliza un buffer, una solución por la que generar compuesta de cloruro de magnesio que potenciará la actividad de la polimerasa durante este proceso. La PCR tiene distintos propósitos, como por ejemplo investigación bioquímica y médica. Esta técnica permite preparar fragmentos de ADN para su clonación en plasmidos bacterianos o virus para utilizarlos como vectores, paso imprescindible en el desarrollo de terapias génicas. Además, en medicina, esta técnica es utilizada para diagnosticar enfermedades hereditarias. Incluso se utiliza para identificar patógenos. Por si fuera poco, la PCR es una técnica importantísima en las pruebas de paternidad y en los análisis forenses.